Esta Espero compartir conferencia con vosotros. comenzará a grabarse. No sé si me estáis oyendo, entiendo que sí. Estoy intentando solucionar el problema de compartir la pantalla. Entonces, un segundo, por favor. Esta Ahora. conferencia comenzará a grabarse. Bueno, en primer lugar, mis disculpas a todos por este pequeño contratiempo en el que los medios se querían un poco rebelar contra nosotros. Mi conexión me está avisando que no es muy buena. Si no me escucháis bien, por favor, comunicádmelo. Buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, queríamos hacer este seminario pues porque nos han trasladado la inquietud varias organizaciones diciendo, oye, yo ya estoy metido en un tema de cuadro de mando integral, estoy metido en un tema de definición de la estrategia y bueno, y me han hablado un poco de SCORE y, a ver, SCORE casa con el modelo de medición de la estrategia o es un modelo que tengo que gestionar aparte, etcétera. Y bueno, esa ha sido la motivación por la que hemos decidido plantear este pequeño seminario. Vale. Mi nombre es Fernando Díaz Rivas, colaboro con el CEL desde hace muchísimos años, ayudándoles en temas de formación y en asesoramiento. Y bueno, dentro de mi currículum, pues he implantado el Balance Scorecard en varias empresas, he sido director de logística de uno de los principales retailers de moda y deporte que hay en España. En sus momentos, cuando yo estaba, pues estoy hablando de casi 400 tiendas en España, Portugal, Francia, Rumanía y Polonia. Y luego he sido interim manager en un par de proyectos en los que el objetivo de esa colaboración era pues, ayudarles a hacer más eficiente su cadena de suministro. ¿Vale? Dicho esto, reitero mi agradecimiento a todos vosotros por participar en este seminario. Será un seminario relativamente corto, es decir, entiendo que nos llevará como una media hora, 45 minutos como mucho. Y la idea es que podáis luego trasladar a través del chat pues inquietudes o dudas que tengáis o directamente comentarios, oye, yo veo esto de esta determinada manera o en mi empresa estamos aplicándolo de esta otra manera y esos comentarios los compartiremos con el resto de la audiencia. ¿Cómo hemos enfocado el seminario? Pues primero una breve reseña histórica, muy breve, para entender los orígenes y por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Luego veremos una breve introducción de lo que es el modelo de Balance Scorecard, cómo ha surgido, quién lo hizo y qué componentes tiene. Luego veremos una introducción al modelo SCORE, que es el modelo de referencia para evaluar las cadenas de suministro. Y finalmente vamos a hacer un pequeño resumen de sinergias entre ambos modelos. ¿Vale? Muy bien, pues a ver, me dicen que se apaga el micro. Voy a mirar a ver si se está acoplando con alguno de los asistentes. En principio, el usuario JJ apaga el micro. Vale, no sé quién es el usuario JJ, pero me lo están chivando por aquí. Bueno, ¿se oye ahora ¿se oye bien el micro? Perfecto, muchas gracias por avisar. Bueno, como os comentaba,
una breve reseña histórica. Cuentan una anécdota de Alejandro Magno en la que, llegando en una de sus batallas, antes de atacar, muy cabreado, suelta a sus lugartenientes: datos, 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 estoy rodeado de datos, ¿me puede proporcionar alguien la información que realmente necesito? Bueno, pues eso, tan antiguo, esa expresión, resulta que es muy fácil que te la encuentres en las organizaciones ahora mismo. Estamos inundados de datos, pero no están organizados de una determinada manera para que nos permitan entender qué es lo que está pasando y nos permitan tomar decisiones. Uno de los orígenes de por qué nos está ocurriendo este problema es debido al sistema que están utilizando muchísimas organizaciones para medir el rendimiento de su organización. Y están utilizando el modelo de Luca Di Borgio, de hace 500 años, y que es el padre de la contabilidad. Esta persona, era un matemático y aparte de escribir diferentes libros, entre ellos La proporción áurea y demás, pues también desarrolló lo que es el modelo contable. Un modelo contable que ha sufrido muy pocas variaciones en cuanto a concepto desde hace 500 años hasta ahora. ¿Qué ocurre con este modelo? Pues que no es un modelo útil para saber cómo lo estamos haciendo. Charan, un consultor indio y americano, publicó un libro que se llamaba Execution, en el que decía que el 70% de las organizaciones no cumplen su estrategia. Y no cumplen su estrategia no porque no hayan definido bien su estrategia, sino porque no están utilizando los elementos adecuados para medir su consecución. Es decir, definen muy bien la estrategia, pero no tienen herramientas para saber si los pasos que están dando les están llevando a conseguir esa estrategia o no. Una de las cosas que comentó en su libro también, algunos datos para que os orientéis, es que el 40% de los mandos intermedios y el 5% de los empleados entienden la estrategia. Eso significa que el 60% no lo entienden y son mandos intermedios de los cuales va a depender que ellos tomen decisiones adecuadas en el día a día o que entiendan cómo contribuye su trabajo a esa estrategia, y el 95% de los empleados tampoco la entienden. Otra de las barreras que Ram Charan planteaba es que el 25% de los directivos tienen ligados sus objetivos a la estrategia. Es decir, el 75% de los objetivos tienen ligados, de los directivos tienen ligados objetivos que no están alineados con la estrategia, o en algunos casos, o en el peor de los casos, que incluso son contrarios a la consecución de la estrategia. El 60% de las compañías elaboran el presupuesto teniendo en cuenta criterios financieros a corto plazo, es decir, qué vamos a conseguir este año, sin mirar más allá. ¿Vale? Y finalmente, pues la gran mayoría de los directivos dedican menos de una hora al mes, a reflexionar sobre los temas estratégicos de su empresa. Esto nos lleva a la conclusión, pues, que os comentaba antes, que aproximadamente el 70% de las organizaciones no llegan a cumplir sus objetivos estratégicos, y fundamentalmente porque no tienen un alineamiento claro de cómo conseguir esa estrategia, y mucho menos una información clara que les diga si la están consiguiendo o no. Fruto de esta situación, hay dos personas que son dos consultores de Harvard, que son el doctor Norton y el doctor Kaplan, que durante 5 años se dedican a analizar cómo está siendo la ejecución estratégica en las compañías. Y fruto de esa investigación, en el año 92 publican un libro en la Harvard Business Review, un artículo que se llamaba The Balance Scorecard Measures that Drive Performance, o el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, vamos a traducirlo, aunque no es muy pura esa traducción, el cuadro de mando integral, medidas que me ayudan a conseguir el rendimiento o el resultado que espero. Este artículo fue una revolución porque plantea
una nueva forma de medir el rendimiento en las organizaciones. Ya no solamente importante las mediciones desde el punto de vista contable, sino que hay que medir también cómo estamos ejecutando nuestras operaciones y con qué recursos las estamos ejecutando. Este artículo es abrazado por muchísimas compañías que empiezan a aplicar estos conceptos, y Norton y Kaplan en una nueva investigación se dan cuenta de que están teniendo muchos problemas para aplicar la metodología que ellos han definido. Y en el año 2000 sacan un libro en el que viene a decir que si estás teniendo problemas con tu estrategia, lo primero que tienes que hacer es dibujar tu estrategia, es hacer un mapa de tu estrategia. Bien, pues la definición que hacen del cuadro de mando integral es que es un modelo de gestión que ayuda a las organizaciones a transformar la estrategia en objetivos operativos, los cuales a su vez constituyen la garantía para la obtención de resultados de negocio y de comportamientos estratégicamente alineados de las personas clave de la compañía. El gran cambio, o por hacer un símil, digamos que hasta la definición del Balance Scorecard es como si estuviésemos conduciendo un coche mirando los retrovisores, en lugar de mirar hacia adelante. La contabilidad nos da una información muy buena de lo que hemos hecho, pero no nos da información buena de qué es lo que está sucediendo en el día a día de mi compañía. ¿Vale? Es decir, cuando encontramos que se ha deteriorado la contabilidad nos está diciendo que hemos hecho mal en el pasado, pero no nos ha avisado de que lo estábamos haciendo mal en ese momento. La metodología de Balance Scorecard sí nos permite tener un seguimiento de los diferentes ámbitos de la organización para saber si hoy no estoy cumpliendo con mis niveles de rendimiento y actuar antes de que eso se traslade a los indicadores financieros de la compañía. Bueno, como os comentaba, no solamente plantea esta disyuntiva de si los indicadores financieros son suficientes, y ya hemos visto que no, sino que además plantea la herramienta de los mapas estratégicos. Es decir, oye, tú quieres conseguir algo a largo plazo, ¿cómo lo vas a conseguir? Dibújalo y vamos a trabajar en cómo definir ese camino que vas a recorrer hasta que lo consigas. Y básicamente hablan de 4 perspectivas. Hablan desde el punto de vista financiero, y eso lo llaman la perspectiva financiera, en la que en esta perspectiva es qué resultados económicos quieres conseguir con tu estrategia. Es decir, cuál va a ser el beneficio económico de meternos en esta estrategia, ¿vale? Por debajo plantea la perspectiva de clientes. Es decir, oye, para conseguir estos resultados financieros, ¿a qué clientes nos tenemos que dirigir? ¿Y qué propuesta de valor tenemos que hacer a estos clientes para que me elijan a mí como empresa de referencia en el mercado? ¿Vale? La siguiente perspectiva que plantea el Balance Scorecard es, vale, pero para que yo sea atractivo para estos clientes, además de la propuesta de valor, ¿cómo funciono internamente para cumplir esa propuesta de valor? Y a eso es a lo que se llama la perspectiva de los procesos internos. Finalmente, plantean una cuarta perspectiva, que es la perspectiva de los recursos. Es decir, oye, para que mis procesos funcionen de una determinada manera, sean excelentes, ¿cómo tienen que ser los recursos que yo utilizo dentro de la compañía? Y cuando hablo de recursos, pues puedo hablar de proveedores externos, puedo hablar de mis propias personas, puedo hablar de mis sistemas, puedo hablar de mi estilo de trabajo, puedo hablar de mi cultura como empresa, etcétera. Si os pongo, aquí quizás lo veáis un poco mejor. Como veis, en este ejemplo de mapa estratégico,
lo que está diciendo es que qué es lo que quiere, qué objetivos estratégicos quiere conseguir desde el punto de vista de la perspectiva financiera. Para conseguir esos objetivos desde el punto de vista financiero, a qué clientes se tiene que dirigir y con qué propuesta de valor. Finalmente, los procesos, cómo tienen que funcionar esos procesos para que yo sea atractivo para mis clientes y sean eficientes desde el punto de vista financiero. Y finalmente, los recursos. El mapa estratégico, como os comentaba, es una herramienta básica para identificar de una forma muy clara las relaciones causa-efecto que existen entre los diferentes objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas. Es decir, si hay un objetivo estratégico que no está soportado por una relación causa-efecto de los anteriores, digamos que nos va a costar hacer un alineamiento, ¿vale? Es decir, yo me plantearía si realmente es un objetivo que debe formar parte de la estrategia o no. La conclusión a la que llegaría probablemente sería que no. Entonces, tenemos por un lado en el planteamiento de lo que sería un balance scorecard, tenemos el concepto de mapa estratégico, qué queremos conseguir en cada una de esas perspectivas y cómo se relacionan cada una de esas perspectivas. Si veis, la perspectiva de clientes y financiera son lo que se llaman perspectivas de resultados. Ahí nos vamos a ver qué es lo que estamos consiguiendo. Y las perspectivas de procesos y recursos son lo que se llaman perspectivas internas, es decir, cómo yo tengo que gestionar para conseguir esos resultados en los clientes y esos resultados desde el punto de vista financiero. Una vez que tenemos definido el mapa estratégico y qué objetivos quiero cumplir en cada una de las perspectivas, el siguiente paso es identificar qué indicadores para saber si estoy cumpliendo mi estrategia o no. Me van a servir saber si o no. Bueno, os he puesto aquí algunos ejemplos. Desde el punto de vista financiero, pues el EBITDA, por ejemplo, es uno de los que suele aparecer normalmente. Desde el punto de vista de clientes, pues tienes perspectivas más económicas, indicadores más económicos e indicadores más de percepción, como pueden ser experiencia del cliente, satisfacción del cliente, etcétera. Desde el punto de vista económico, pues cuántas ventas estoy consiguiendo, ingresos medios por cliente, unidades por ticket de compra, bueno, hay muchísimos indicadores. Desde el punto de vista de procesos, pues cómo están funcionando mis procesos, cuántas incidencias tienen, cuál es mi tiempo de ciclo, etcétera. Y por último, en recursos, pues otros indicadores del tipo de alineamiento de mis personas al puesto o escalabilidad de mis sistemas, etcétera, ¿vale? En definitiva, estamos viendo que se ha definido un mapa para conseguir lo que yo quiero conseguir con la estrategia, se están definiendo unos indicadores que me van a ayudar a medir si eso lo estoy consiguiendo o no, y el siguiente paso sería las iniciativas estratégicas, es decir, qué acciones voy a llevar a cabo para conseguir esos objetivos, y esas acciones me deberían ayudar o esos indicadores, mejor dicho, me deberían ayudar a saber si esas iniciativas que estoy lanzando están teniendo el resultado esperado o no. ¿Vale? Muy importante, vuelvo hacia atrás, en la parte de no solamente los indicadores per se no me dicen nada o me dicen simplemente cómo voy a medir, pero tendré que fijarme unas metas en una estrategia a 3 años o a 5 años, como suelen ser las estrategias. Una estrategia no suele ser una estrategia anual, eso sería ya una táctica, ¿vale? Tendré que fijarme una serie de metas para los periodos que haya definido, es decir, pues tengo que tener una meta para los próximos 6 meses, para el próximo año y medio, los 2 años, 3 años, la longitud con la que haya definido o la duración con la que haya definido la estrategia. Hasta aquí sería un resumen de lo que consideramos como la metodología de Balance Scorecard. Defino mi objetivo estratégico principal, defino en una perspectiva financiera qué
beneficios económicos, o bien por ingresos o bien por eficiencia, voy a conseguir, a qué clientes me voy a dirigir, qué procesos tienen que funcionar de forma excelente y con qué recursos los voy a gestionar para conseguir esa excelencia, ¿vale? Tras esta breve introducción, pasamos al modelo SCORE. Bueno, el modelo SCORE es un modelo que definió el Supply Chain Council en 1996 y lo definió junto con un número considerable de empresas líderes americanas, ¿vale? Ellos se plantearon, oye, ¿cómo podemos conseguir un modelo que nos diga si nuestra cadena de suministro está siendo excelente o no? Y definieron lo que se conoce ahora mismo como el modelo SCORE, que es el acrónimo o la abreviatura de Supply Chain Operation Reference, el modelo de referencia para la cadena de suministro, ¿vale? Desde el año 2014 el modelo es propiedad de APIX y ahora mismo las empresas que utilizan o se forman en SCORE, pues recurren a APIX para las licencias y demás. Muy importante, y así como el Balance Scorecard es un modelo que se definió en su momento y las empresas lo han adaptado a su particularidad, pero es un modelo definido y cerrado, el SCORE es un modelo totalmente vivo, es decir, cada vez hay más miembros añadidos a SCORE, a APIX para trabajar en SCORE, y fruto de ese debate entre ellos, el modelo se está actualizando continuamente. Actualmente estamos en la versión 12 de ese modelo, con lo cual digamos que es un modelo que recoge todos los avances o toda la innovación que va surgiendo alrededor de la cadena. Bueno, una pequeña definición que viene ahí en el diccionario de APIX de lo que es el modelo SCORE. ¿Ventajas que tiene? Pues yo diría fundamentalmente, aunque tenéis ahí un listado, es que el modelo es un modelo contrastado y es un modelo que es estándar independientemente de en qué sector se desarrolle la actividad de la empresa. Es decir, han conseguido un modelo en el que puedan compararse las diferentes cadenas de suministro de las empresas. Y da igual que seas una empresa de moda, que seas una empresa petroquímica o bueno, cualquier otra de alimentación, etcétera. Es decir, han creado un estándar que les permite compararse entre ellos y adoptar las mejores prácticas de cada uno de ellos. Y ese es uno de los grandes valores de SCORE, el haber conseguido esa estandarización. ¿Cómo se estructura el modelo? Os voy a poner aquí el modelo anterior a la versión 12, qué estructura tenía, y luego os cuento qué es lo que han añadido en el modelo 12, de la versión 12. Bueno, pues tenemos por un lado, hace referencia o hay un bloque de conocimiento que tiene que ver con el rendimiento de la cadena de suministro, es decir, con qué mediciones deberíamos hacer y qué resultados nos deberían dar nuestras cadenas de suministro para considerar que son excelentes. Por otro lado, está estructurado en procesos, es decir, qué procesos componen una cadena de suministro y tanto en las métricas como en los procesos baja a 3 niveles de detalle. No vamos a entrar ahí por la duración del seminario. Si tenéis curiosidad o un interés más en profundizar más en este modelo, podéis escribir al CEL y podemos plantear un seminario más extenso o una formación, ¿vale? Pero digamos que tanto en las mediciones como en los procesos, el modelo SCORE baja hasta 3 niveles. Es decir, primero te plantea cuáles son los procesos de la cadena de suministro a nivel macro y luego va haciendo un zoom dentro de cada uno de ellos hasta 3 niveles. De esa forma facilita muchísimo a las organizaciones saber
cómo aplicar cada uno de estos módulos. Luego, otro punto muy interesante que refleja el modelo SCORE son las prácticas, es decir, cuáles son las mejores prácticas para cada uno de esos procesos. Esto te ahorra lucubrar sobre qué soluciones puedes encontrar para una cadena de suministro que no sea excelente. Y al igual que en los dos casos anteriores, también hace 3 niveles de buenas prácticas para solucionar o para mejorar tu cadena de suministro. Finalmente, el modelo incorpora a las personas y define cómo debería ser el buen profesional en una cadena de suministro, independientemente o además de en qué parte de la cadena de suministro te encuentres. Luego, entonces, diría me volvería a repetir lo anterior, y es, gracias a que han definido unas mediciones estándar, unos procesos estándar, unas buenas prácticas que se saben que funcionan y un buen estándar de lo que debería ser un buen profesional dentro de la supply chain, tenemos un modelo en el que podemos hacer benchmarking con las diferentes organizaciones. De hecho, el APIX tiene una plataforma en la que se hace este benchmarking de acuerdo al modelo SCORE. Hay un quinto módulo que se ha añadido en la versión 12, pero que, bueno, por ser muy nuevo no quería liaros un poco más, que es la Green Efficiency, es decir, incluye todos los temas relacionados con medio ambiente. Vale. Un segundo, vale. En mediciones, ¿qué es lo que se está midiendo o lo que propone que se mida? Estáis viendo el nivel 1 de las mediciones. Por un lado, identifica que afectan directamente al cliente y por esto y nos van a, digamos que la calidad de nuestra cadena de suministro, y por otra parte plantea unas mediciones desde el punto de vista interno, que es cuánto deficiente estamos siendo en el uso de los recursos. Entonces, dentro del cliente plantea que se debe medir la fiabilidad de mi cadena de suministro, es decir, cuánto de consistente es a la hora de entregar lo que se haya comprometido. Por otra parte, mide la capacidad de respuesta, es decir, a qué velocidad soy capaz de producir, de entregar esos productos comprometidos. Por otra parte, muy interesante, mide también la agilidad, es decir, si cambian las circunstancias del entorno, y el ejemplo del coronavirus podría ser uno de ellos, cuánto de flexible es mi organización, mi cadena de suministro, para seguir proporcionando esos servicios, ¿vale? Esos productos, perdón. Finalmente, en la parte interna, identifica mediciones acerca de cómo estamos usando los recursos, es decir, cuánto nos cuesta desde el punto de vista operativo nuestra cadena de suministro, y también otra serie de mediciones dedicadas a medir cuánto de eficientes son los activos que estamos poniendo en marcha para ejecutar nuestra cadena de suministro. ¿Vale? Un segundo. Bueno, aquí tenéis el primer nivel de medidas estratégicas. Pues oye, ¿cuántos de tus pedidos los sirves completos? ¿Cuál es el tiempo de ciclo de tu servicio? ¿Cuál es el nivel de riesgo que estás teniendo en tu cadena de suministro? Si hay algún cambio, ¿cuánto de flexible eres para proporcionar ese producto y también para seguir aprovisionándote y que tu fabricación no pare? En cuanto a los costes, ¿cuál es el coste total de ese servicio? Y en cuanto al uso de los activos,
pues cuánto tiempo tardas en convertir en recuperar el dinero invertido, cuánto dinero tienes en la cadena de suministro pendiente de ser recuperado, etcétera. Bueno, vale. El modelo Scorecard también plantea que desde el punto de vista de los procesos no es suficiente con evaluar tu cadena de suministro mirándote el ombligo, es decir, no solamente mirándote lo que eres tú como organización, sino que tienes que tener en cuenta todos los pasos que hay después de ti hasta que llega el cliente final o todos los pasos que hay antes de ti para aprovisionarte y que tu proceso no pare, ¿vale? Identifica 5 procesos que se repiten en cada uno de estos eslabones. Por un lado, el de planificación, es decir, ¿qué quiero conseguir con mi cadena de suministro? Por otro lado, el proceso de aprovisionamiento, es decir, cómo hago mis compras y cómo me aprovisiono de esa mercancía. El proceso make o de fabricación, cómo ejecuto o cómo transformo esas materias primas, mejor dicho, en ese producto terminado. Finalmente, cómo entrego ese producto al siguiente eslabón de la cadena. Y finalmente, un quinto proceso que en muchas organizaciones está bastante descuidado por lo que yo me encuentro, y es el proceso de logística inversa, desde el cliente hasta el fabricante, perdón, hasta el último eslabón de aprovisionamiento, ¿vale? Digamos que SCORE ha estandarizado estos 5 procesos y cada uno de estos 5 procesos tiene a su vez varios niveles en los que va desgranando cómo se tiene que hacer la fabricación, cuáles son los pasos de la fabricación, cuáles son los pasos del aprovisionamiento, cuáles son los pasos de la entrega, cómo se debe hacer una logística inversa, etcétera. Finalmente, bueno, finalmente no, porque luego hablaremos de las personas, pero otro de los módulos que hemos visto es el de las prácticas. Vale, bueno, pues las prácticas SCORE tiene publicadas cuáles son las mejores prácticas en función del nivel de excelencia que tenga tu cadena de suministro. Es decir, tiene buenas prácticas para el proceso que hemos visto anteriormente de aprovisionamiento, buenas prácticas para el proceso de fabricación, buenas prácticas para el proceso de entrega y buenas prácticas para el proceso de logística inversa. A su vez, las tiene, en función del nivel de madurez que tengas, las tiene divididas en diferentes niveles de más fáciles de implantar a menos fáciles. Buenas prácticas al uso, por ejemplo, pues implantación de 5S, así que os puedan sonar implantación de RFID, implantación de IoT, inteligencia artificial, etcétera. Bueno, pues te las va encajonando en cada uno de los procesos y dependiendo del nivel de madurez de tu organización. Con lo cual es un mapa de ejecución muy bueno para cualquier empresa. Finalmente, el modelo SCORE contempla el módulo de personas y valora 5 conceptos. Por un lado, la habilidad, que es la capacidad de ofrecer resultados predeterminados con un mínimo de tiempo y esfuerzo. La experiencia, es decir, cuánto conocen cuál es la habilidad y cuál es el conocimiento adquirido que tienen las personas que participan en tu cadena de suministro. La aptitud, ya sea aprendida o adquirida. Qué nivel de formación tienen. Y finalmente, qué nivel de competencia tiene cada una de las personas que componen la cadena de suministro de tu organización. El SCORE, en este aspecto, proporciona también un mapa en el que te sitúa a cada persona en qué nivel está dentro de ese mapa y a ti como organización te da pautas sobre qué áreas de ese mapa debes incidir con más nivel. Bueno, aquí una gráfica muy simple para que veáis cómo se relacionan las métricas con los procesos, las buenas prácticas y las personas. Finalmente,
como os decía, íbamos a estar una media hora o así, 45 minutos. Finalmente, con esta diapositiva y con la siguiente, trataba de responder a cómo se encuentran esas sinergias entre el Balance Scorecard y Score. El Balance Scorecard nos decía, oye, tienes que hacer un mapa estratégico que tiene una perspectiva financiera, una perspectiva de cliente, una perspectiva de procesos y una perspectiva de recursos internos, y ese mapa estratégico lo tienes que medir. Bueno, pues aquí encuentras la principal o la primera gran sinergia entre Score y Balance Scorecard. Score ya tiene identificados cómo debes medir la excelencia de una cadena de suministro, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de procesos y de cliente. Es decir, desde el punto de vista financiero tienes que medir la eficiencia de tus recursos y de tus activos, y para eso plantea los dos indicadores englobados dentro del grupo de costes y activos. Desde el punto de vista de la perspectiva de clientes y de procesos, los indicadores que tienes que contemplar son los de fiabilidad, capacidad de respuesta y agilidad. Finalmente, también tu proceso de suministro, tu proceso de cadena de suministro debe contemplar las 5 áreas que hemos comentado. Cómo planificas, cómo te aprovisionas, cómo fabricas, cómo entregas y, muy importante, cómo ejecutas la logística inversa. Luego, entonces, Score, para el proceso en una organización que no se dedique exclusivamente a cadena de suministro, sino que la cadena de suministro sea parte de sus procesos, digamos que te está resolviendo esa parte de tus procesos. Por último, o penúltimo, mejor dicho, en la perspectiva de procesos de recursos internos que planteaba el Balance Scorecard y que venía a decir con qué recursos tengo que contar, humanos y materiales, para que mis procesos funcionen bien, Score te aporta su visión de con qué tipo de profesionales deberías contar dentro de la cadena de suministro y cuál sería el mapa de evolución en función de cómo te encuentres respecto a ese modelo. Por último, en el Balance Scorecard decíamos, oye, definimos un gran objetivo estratégico, definimos un camino, que es ese mapa estratégico, para conseguir ese objetivo, definimos indicadores, vale, ¿y ahora qué hacemos? Lo siguiente era las iniciativas estratégicas, es decir, oye, voy a plantear ahora soluciones que me ayuden a conseguir esos objetivos estratégicos. Bueno, pues desde el punto de vista de la cadena de suministro, esas iniciativas estratégicas ya están definidas en las prácticas SCORE. Con lo cual, no tienes que reinventar la rueda, sino que para conseguir tus objetivos de cadena de suministro, tus objetivos estratégicos, puedes apoyarte, o mejor dicho, deberías apoyarte en las prácticas que describe el modelo SCORE. Bueno, hasta aquí lo que quería trasladaros dentro del seminario. Estoy a disposición vuestro si tenéis alguna duda, pregunta o no habéis entendido algo y recalco alguno de los temas en concreto. Podéis preguntar por chat o... Bueno, sí, por chat, claro. Vale, ejemplos de aplicación del Balance Scorecard y de Score, pues por ejemplo, en la medición de los activos, uno de los indicadores básicos que plantea Score son tus días de cobro y tus días de pago, para ver cuál es la diferencia y cuánto capital circulante tienes
tienes en espera de convertirlo. Tus días de inventario sería otro ejemplo de indicador de medición de los activos. En cuanto al coste de los productos, pues tu coste de cuánto representa el coste de los materiales respecto a tus ventas. ¿Cuál es tu coste laboral, tanto indirecto como directo? Me comenta Jorge que si hay algún documento o link donde se vea un caso de éxito aplicado a una empresa logística. Este es bueno, en su momento hicimos un seminario presencial en el CEL, en el Centro Español de Logística, en el que, bueno, no solamente se veían casos concretos, sino que además se practicaban. Buscaré alguno para haceroslo llegar con la presentación, ¿vale? Respecto a indicadores de fiabilidad, perdón, de fiabilidad, pues de primer nivel, pues podría ser cuántos pedidos entrego bien a la primera, y cuando digo bien es que estén todos los artículos que me han pedido y en las cantidades que me han pedido, ¿vale? ¿Cuál es el nivel de fiabilidad de la documentación? Es decir, cuántos pedidos de los que hago pues tienen toda la documentación y esa documentación es correcta. Os podría contar algún ejemplo de nosotros como clientes cuando estaba en la empresa de retail y bueno, teníamos un índice al principio de aprovisionamiento malísimo en cuanto a este punto, porque sí recibíamos todo lo que habíamos pedido, pero las cantidades bailaban, documentación muchas veces, el packing list no reflejaba lo que realmente nos llegaba, etcétera. Bueno, pues esto que en nuestro caso os puede parecer muy exagerado, pues os reto a que empecéis a medir este tipo de indicadores en vuestra organización y probablemente os llevéis la misma sorpresa que me llevé yo cuando me incorporé. Marta Pérez nos pregunta: hola Fernando, muy interesante. En el modelo Balance Scorecard para una estrategia de 3 a 5 años, las metas de los indicadores, ¿con qué horizonte temporal deberían marcarse? ¿Podría ser anual? En este caso, ¿debería marcar la meta de cada año inicialmente o cómo lo aconsejarías? Vale. Muchas organizaciones lo hacen como tú estás diciendo. Es decir, si es una estrategia a 3 años, pues me fijo para el año 1 este objetivo, para el año 2 este objetivo y para el año 3 este objetivo. Mi recomendación es que los llevéis como mínimo semestral y si puede ser mensual. ¿Por qué? Porque lo periodifiquéis a un corto plazo, a un espacio de tiempo más corto. ¿Por qué? Porque si no os fijáis metas intermedias, os va a pasar como con el sistema contable. Es decir, que cuando lleguéis a final de año, os vais a llevar la sorpresa de cuánto de lejos vais respecto a esa meta que os habíais fijado. Además, si lo periodificáis mensualmente, eso os va a ayudar a reflexionar si es una meta que se puede dividir entre 12 y a cada mes le toca su parte, o nos va a afectar algún tipo de estacionalidad. Y esta reflexión es interesante porque si es un objetivo que tiene diferentes niveles de cumplimiento a lo largo del año, porque sea un negocio estacional, no os va a entrar nerviosismo si habéis avanzado poco en un momento valle, y sí os va a meter bastante urgencia si no estáis consiguiendo el objetivo en un momento pico, en un momento estacional alto.
Luego, entonces, mi recomendación es que sí tiene que haber unos objetivos anuales, pero que tratéis de periodificarlo a periodos más cortos, ¿vale? Voy a leer otra pregunta. ¿Qué tipos de diagramas podemos utilizar para ver el desarrollo de la estrategia? Yo os diría un paréntesis, porque es una pregunta que suele salir en muchos seminarios formulada de diferente forma. No es tan importante el tipo de diagrama, que eso es una herramienta, como que entendáis claramente qué es lo que queremos conseguir. Ahora te diré algunas, pero, por ejemplo, para diagramar la estrategia, pues los mapas conceptuales pueden ser, los mapas estratégicos propiamente dichos, etcétera. Pero lo importante es que tienes que tener un objetivo estratégico a nivel global, que tienes que tener unos objetivos estratégicos a nivel financiero, a nivel de cliente, a nivel de proceso y a nivel de uso de los recursos. Y luego, pues hay empresas que utilizan desde una tabla en Excel en los que van escalando cada uno de estos objetivos, a otros que utilizan pues mapas conceptuales, etcétera. A mí me gusta, un mapa conceptual ayuda mucho a comunicar la estrategia. Entonces sería una herramienta que yo recomendaría, ¿vale? En las empresas que has visto implantando Score, ¿qué aplicación utilizaban? Pregunta Jorge. Pues mira, las hay desde un Excel hasta herramientas de BI, como puede ser Business Object de SAP, o puede ser herramientas más flexibles como ClickView o Power BI, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo. Las herramientas nos van a facilitar la ejecución de los conceptos. Lo importante es que tengamos claro el concepto y, oye, da igual que sea en un Excel, tan digno es que sea en un Excel como que sea en una herramienta de Business Intelligence. Ejemplos de indicadores estratégicos a nivel de persona que nos pusimos en otra empresa en la que estuve colaborando. Pues uno de ellos era el porcentaje de personas que estaban adaptadas a su puesto. Es decir, había una parte de competencias técnicas, es decir, desde el punto de vista técnico que era necesario que conociese, otras competencias desde el punto de vista más soft o más diría, más personales, como pueden ser su capacidad de comunicar, su capacidad de liderazgo, su capacidad, su empatía con las áreas con las que se relacionaba, etcétera. Y de ahí creamos un mapa en el que podíamos visualizar no solamente cuánto era nuestro nivel de multi-skill en las personas, es decir, si las personas eran capaces de ejecutar su puesto y no solamente su puesto, sino cuánto eran de capaces para cubrir puestos en momentos de contingencia, y también veíamos qué potencial tenían desde el punto de vista humano para evolucionar dentro de la organización, liderando equipos o etcétera, ¿vale? Más preguntas si tenéis, y si no, pues iríamos cerrando el seminario. Por mi parte, bueno, pues encantado de haber participado con vosotros en esta charla, cuyo objetivo era, mira, me acaba JJ, que no sé, perdona que no me sé tu nombre, dice, ¿qué procesos abarca supply chain? ¿Incluye también compras, customer service? Para facilitar implantación Score es necesaria una posición de supply chain director en la organización que la impulse. ¿Debería ser miembro del comité de dirección con igual peso que ventas o finanzas? Vale, pues las preguntas que me lanza JJ son muy interesantes.
Desde el punto de vista conceptual, sí incluye compras y customer service en cuanto a, si por customer service entendemos la entrega, si por customer service entendemos la recepción de incidencias, etcétera, lo contempla además en la parte de indicadores. Respecto a si es necesaria la posición de un Supply Chain Director, si hablamos de pequeñas empresas, pues a lo mejor su función la asume un director de operaciones, o estoy hablando de pymes, pequeñas y medianas empresas. Si hablamos de medianas empresas tirando a grandes, yo lo considero hiper necesario que exista una figura de Supply Chain Director. ¿Por qué? Porque si no, mi experiencia es que se consiguen óptimos locales, pero tu cadena de suministro no funciona bien. Es decir, le pides al de compras que compre barato y conseguirá sus objetivos, pero a lo mejor lo que compra no es lo que es válido para nuestra cadena de suministro o nos llega tarde. Pides al que gestiona el transporte que te haga el transporte barato, pero volvemos otra vez a incurrir en problemas de entregas, o bien porque no se cumple el plazo, o bien por roturas, o bien porque no es un proveedor especializado en ese tipo de entregas. Luego, entonces, mi recomendación coincide contigo, y es que debería haber una cabeza visible de la cadena de suministro que se haga cargo de la eficiencia y el servicio de esa cadena de suministro. Y las empresas que lo tienen, efectivamente, lo tienen a nivel de comité de dirección. Moisés nos pregunta, deduzco que SCORE tiene más ventajas que el BSC entonces. Son cosas diferentes que se complementan. Porque en una estrategia de una compañía no solamente existe la cadena de suministro. ¿Vale? Lo que he tratado, y veo que con poco éxito, lo que he tratado de transmitiros es que SCORE te resuelve partes del Balance Scorecard. ¿Vale? El Balance Scorecard te dice desde el punto de vista estratégico de cualquier compañía qué es lo que quieres conseguir, y ahí habrá objetivos desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista de crecimiento, etcétera. Sí, pero también tienen que tener indicadores o una estrategia, mejor dicho, de cómo tiene que funcionar su cadena de suministro. Y esa parte, todo lo que tenga que ver con cadena de suministro, te lo resuelve SCORE sin necesidad de que tú te inventes nuevos indicadores, sin necesidad de que te inventes procesos y cómo hacerlos mejor, y sin necesidad de plantear soluciones a aquellos problemas que tiene tu cadena de suministro hasta ahora, porque en SCORE Practices te las resuelve. No sé si te he respondido, Moisés. Gracias a ti. Bueno, insisto, Marta nos pregunta, desde tu punto de vista o en el modelo SCORE, ¿quién debe ser responsable de medir los indicadores y revisar el cumplimiento de los objetivos? ¿El responsable del proceso, dirección, calidad? ¿Cómo se suele hacer esa revisión y toma de acciones en cada una de esas fases? Vale, lo bueno que tiene SCORE es que los indicadores, al igual que los procesos, te los tiene desgregados a 3 niveles. Y esos indicadores del último nivel son indicadores muy de tarea, por así decirlo, y eso los puede llevar el responsable del área sobre el que caiga esa tarea. Según vamos subiendo en ese nivel, el responsable de medirlo o de que se mida correctamente va subiendo el nivel, y si estamos hablando ya de los de alto nivel, que serían cuál es el rendimiento final de tu cadena de suministro, el responsable de medir
y del seguimiento de esos resultados debería ser del Supply Chain Director. ¿Cómo se suele hacer esta revisión? Pues yo plantearía que a nivel de comité de dirección, bueno, empiezo un paso antes. ¿Cómo se debería hacer esta revisión? Digamos que en los niveles más bajos, la revisión, en mi caso, yo la hago semanal con las personas que dependen de mí. Es decir, oye, ¿cómo vamos semana a semana para saber cómo vamos a llegar el mes? Desde el punto de vista de dirección, lo vemos con la periodicidad con la que se traten los temas en el comité de dirección y nunca más de trimestralmente. Es decir, ¿por qué digo trimestralmente? Lo normal es que se vean mensualmente, pero si no los ves mensualmente, que al menos los veas trimestralmente. ¿Por qué digo trimestralmente como máximo? Porque gestionar la cadena de suministro supone tomar decisiones e implantar acciones que la mejoren. Entonces, si implantas algo cuyo resultado va a tener cuyo resultado se va a producir dentro de 2 meses, no es muy operativo que en el primer mes veamos cómo se está comportando ese resultado, porque realmente la acción que hemos puesto en marcha todavía no da sus frutos. Ahora en el trimestre sí lo voy a ver, ¿vale? Con lo cual diría que en niveles más bajos la periodicidad de revisión es más alta. Según vamos subiendo en el modelo SCORE, la periodicidad decrece, pero al menos como mínimo debería ser trimestralmente. Jorge nos pregunta, como SCORE es más estándar, es más comparable entre empresas, entiendo, por tanto, que es un modelo muy aplicable para hacer benchmarking interno, incluso externo, contra competidores. Totalmente. De hecho, SCORE, APIX, mejor dicho, tiene una plataforma de benchmarking en la que tú puedes subir los datos, te tienes que hacer socio, etcétera. Bueno, cuesta un dinero estar ahí, pero SCORE tiene su propia plataforma de benchmarking en la que tú subirías tus resultados y te compararías respecto a cómo está el resto de empresas. Lo que no te van a decir si eres Pepsi Cola cómo está Coca-Cola, pero sí que te van a decir si hay alguien que está entregando mejor que tú. No sé si te he respondido. Bueno, no sé si queda alguna pregunta por ahí pendiente de responder. En cualquier caso, tenéis mis datos. Podéis contactar conmigo a través del CEL y valoraremos si con las preguntas que han salido y el interés que ha suscitado, pues extenderlo, hacerlo más extensivo. Ya veremos si presencial o online y tratar con más profundidad todos estos temas para que sepáis asimilarlos. El objetivo de hoy era simplemente que vieseis cómo se relacionan estos dos modelos, que son complementarios, que uno no es mejor que el otro, sino que conviven y ha surgido como respuesta a algunas empresas que nos han trasladado, oye, yo estoy haciendo el Balance Scorecard y me puede ayudar SCORE a definir mi estrategia desde el punto de vista de la cadena de suministro y si me puede ayudar a la hora de lanzar iniciativas para mejorarlo. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y seguimos en contacto. Muchas gracias.